recambio en la lista que encabeza Alejo Pérez, que se estaban peleando Mark Zuckerberg, el dueño de supuestamente de Facebook, el creador de Facebook, de WhatsApp. Meta y de todos los... ¿sí? Y el otro señor que me cae fatal, ¿cómo se llama? Elon. Elon Musk, dueño de Twitter en este momento y de Tesla y bueno, y todo esto. Y me lo comenta Mariano y le digo, esta gente se pelea y después se reproduce. ¿Cómo es peronista? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Bien? ¿Cómo arrancamos la semana? ¿Qué tal? Bien, acá estábamos charlando recién, estábamos todos contando, tirando papelitos para restar, para llegar Sí, al sacando domingo, ¿verdad? los numeritos del ¿Verdad? calendario. Bien. Hasta esta altura han encontrado alguna novedad que se les había escapado en Juntos. La novedad es la necesidad, no sé si novedad, Ujú. creo que lo hemos charlado y lo he charlado con otros de los chicos, o capaz te lo han comentado, la necesidad de la gente de hablar, Ujú. que es mucho, y necesidad de darle ese tiempo al vecino para que nos cuente un montón de cosas. Y es necesario también para... muchas veces no podemos ayudarlo directamente porque se tiene que ver con la inflación, ese tipo de cosas, pero cuando sí es bien recibido, cuando son críticas constructivas o inclusive críticas hacia la gestión, que cosas que podemos mejorar, o cosas que hicimos bien, cosas para prestarle más atención y mejorarlo Reforzarlas, también. claro. Dejó algo interesante la visita de Gustavo Pose, intendente de San Isidro, en el comité. No pude estar, Ujú. pero me hablaron ¿Qué muy te bien. dijeron? Me hablaron muy bien de la gestión, Ujú. de todo lo que se había hecho, cosas que en el momento no se conocen, de la parte de urbanización de la villa que tiene en la parte de San Isidro, que es una de las más grandes de Buenos Aires, y toda la parte de infraestructura, como había acompañado a ese crecimiento. Si me faltaba mucho, esa zona estaba muy trabajada por lo que se dijo en la reunión, una de las cosas que me comentaron, porque no se sabía que era una de las más grandes de Buenos Aires. Ujú. No recuerdo el nombre en este momento. Pero después, obviamente, una gestión son dos gestiones, o sea, la familia de Pose viene de Melchor, del padre. Eso es uno de los, quizás, deuda que tiene la democracia en general con el conurbano, el que están pasando de familia en familia, a veces bien, a veces mal, o sea, a veces no implica eso que tenga algo en desmedro de la gestión, pero yo creo que hace a la democracia, a ese cambio, quizás en este caso Gustavo deja el municipio mucho antes que su padre y se lo cede a su hija, quizás con una renovación, una chica de 28 años, yo creo que también le va a dar un empuje distinto a la gestión, eso es importante. Ujú. A veces quizás lo dejan como lo hizo el padre en lo último de tiempo, quizás cuando ya no puede por una cuestión física, de edad, de todo, pero yo creo que es fundamental esto del cambio en las gestiones, que más allá de que sea dentro de la familia también se pueda abrir al resto de la comunidad, ¿no? Que pasa en todo el conurbano. Desde el radicalismo en este caso, como obviamente el peronismo En quizás cualquier en más. partido, sin duda. ¿Qué quiso decir el intendente municipal cuando dijo Chacabuco es muy particular, pero fundamentalmente se basa en el esfuerzo, en el trabajo y en la dignidad de las personas? Fue el discurso en el aniversario de Chacabuco. La parte de particular, habría que preguntarle a Víctor puntualmente a qué se refirió, si se refirió puntualmente a esto o no. Yo creo que está a la vista Lo que... que pasa es que yo no le puedo preguntar a Víctor Mariano porque Víctor no me da, el intendente municipal hace muchos años que no le da notas Ah, ¿no? a esta radio. Y cuando fue la última nota que fue hace poco, relativamente, Entonces sí. fue antes de lo que pasó en el Corralón. Sí. Posterior al Corralón, le pedí notas y No hubo no respuesta me después de eso. concedió ninguna. Exacto. Yo creo que la parte del crecimiento de Chacabuco se da por una cuestión de empuje que es general al argentino. El otro día lo veía, eh, quizás lo reflejan muchas publicidades y demás, pero que es algo que está a la vista. Tiene un poder de resiliencia, ¿viste? Una palabra que está muy en uso ahora. La sociedad, por las distintas situaciones económicas que se vivió a lo largo de los años, vamos de crisis en crisis, De boliche en boliche. con una cuestión circular, negativa obviamente, porque son picos de crecimiento y de crecimiento, a veces más largos, más cortos. eh, y un economista, lo escuchaba el otro día en la radio, decía que a veces es fácil entender la economía argentina porque es cíclica, siempre te da la posibilidad de rever lo que pasó.
siempre te da la posibilidad de ver de nuevo lo que pasó. Ajá, es Entonces, verdad. es fácil también meterse en ese ámbito. Pero yo creo que pasa por eso, la capacidad y la necesidad que tiene el argentino de todo el tiempo estar afrontando eso. Lustó también decía, los argentinos son como una gacela en la sabana africana, porque tenés que pensar los próximos 30 minutos cómo vas a sobrevivir. Y esto también me lleva a pensar algo que hablamos el otro día con unas chicas, estos estudiantes del Nacional. eh, Hablaba de la necesidad que tienen los jóvenes del acompañamiento psicológico en distintas etapas, sobre todo en la secundaria y obviamente después a lo largo de la juventud, en muchas instancias. Y decía la incertidumbre, la ansiedad, Alejo lo trasladaba, no solamente a una cuestión de la edad, de un fin de, en este caso de la secundaria, un fin de una etapa, después se puede dar también cuando termina una carrera, uno termina una carrera y después se tiene que enfrentar en un ámbito laboral y también tiene una incertidumbre ahí. Y a todo eso se le genera también un contexto nacional que también te genera ansiedad e incertidumbre por no saber lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Entonces yo creo que todo Semana que esto que viene. decimos del esfuerzo, de la necesidad de crecimiento del argentino es sostenerse en esa incertidumbre constante. Absolutamente, absolutamente. ¿Estuviste en el festejo en el cumpleaños de Chacabuco? Sí, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo muy viviste? lindo, mucha ¿Cómo sentís gente. que lo vivió la gente? Mucha gente, la verdad, Mucha gente. mucha gente, acompañó mucho el día. Estuvimos de temprano ahí a las 2 de la tarde y la gente se empezaba a acercar cada vez más. Y después a lo largo de todo el día yo creo que, viste que hubo otros cumpleaños donde se trajo a puestos de afuera, comida y demás, Total. gastronómicos. Y yo creo que con lo local se apostó a eso y se pudo hacer algo muy lindo, Ujú. con artistas locales, con gastronomía local. Todo queda en casa. La gente acompañó, la gente disfrutó, mucha gente, el domingo también. Nada, la verdad que muy lindo y yo creo que hace a esto que decimos, el crecimiento de Chacabuco, a la posibilidad de que estén ahí. El domingo no lo pude disfrutar tanto porque estuvimos caminando esto que estamos hablando de campaña, pero también sé Lo que hubo mandaron mucha a gente. caminar. Sé que hubo Alan se mucha me va a gente. caminar para allá. Sí, sí, sí. Titula Infobae Rodríguez Larreta y Bullrich enfrentan la paradoja política de ganar la interna sin afectar la unidad. Par- ¿Concuerda? ¿No Paradoja concuerda? política sería sí, o sea, hablando de que se unificaría todos juntos. Exacto. Yo creo que eso va a pasar, inclusive con la unificación del búnker en este caso también es un buen gesto. No sé si ya se ha visto muchas veces. Y yo creo que va a pasar eso. Por eso se discute quizás qué va a pasar a partir del 10 de diciembre si gana uno u otro, sino cómo se va a dar eso. Uno habla de un shock, que es lo que habla de Patricia, y quizás la teoría de ir de a poco o más pausado Horacio, con esto de quizás no afectar directamente desde el comienzo. Y yo creo que es más acertado en cierta medida, lo hablaba cuando vino en su momento el ex ministro de Agroindustria. Ujú. Todos estamos de acuerdo que tenemos que quizás reducir las retenciones, sacarlas en algunos casos, pero hablaba él también que no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Nada se Eh, puede hacer de un yo día creo para el otro. que es algo fundamental tener en cuenta esto, entonces yo creo que lo que se discute un poco es esto, es Ujú, el cómo. ujú. Y después hay partes que van a estar de acuerdo, partes que no. Y yo creo que también uno, siendo parte de un espacio político, se adapta a las reglas de juego y vos vas a una paso donde después el que termina ganando termina conduciendo y uno tiene que estar acompañando. Nada, estoy pensando con vos. El domingo, bueno, ya se decide si ganó Lustó, digamos, si es Jorge Macri, quién con quién, cuál con cuál, no sé qué. ¿Se calmarán todos? ¿O de acá a octubre seguirá siendo un cotolengo? Yo creo que también va a ser muy particular cada distrito. Yo lo veo anterior a esto. Creo que va a ser muy particular en cada distrito. Lo que sí es bueno de esto, Sí. en parte que lo escuché el otro día y lo comparto, Ujú. está bueno que se dé antes de la campaña y no durante el gobierno, que es lo que está pasando hoy. ¿Cómo sería? Y Ay, esta, otra vez, ay, otra vez, otra vez, otra vez. no, pero esta cuestión, simplemente esto. O sea, hoy tiene diferencias el gobierno Ujú, porque quizás no se definió dentro de una parte como se define hoy, sí, entre Grabois y Massa. Yo creo que está bien eso, también le hace bien al espacio de ellos. ujú. Antes quizás se definió por una decisión de Cristina Kirchner en ese momento, de designar a la persona. Obviamente todo el movimiento acompañó eso.
Después esa persona no respondió y quizás internamente eso le jugó en el gobierno. Obviamente. Entonces nosotros al definirlo quizás ellos ahora en una PASO con Grabois y nosotros en una PASO dentro de Juntos, ayuda a que después estés sabiendo que vos prestes una elección y por eso conduce la otra persona. Hablas súper rápido. Sí, a veces. Entonces, vos lo que tenés que entender es que tengo mucha política dentro de la cabeza, tengo que ir un cachito más despacio. ¿Cuál es la sensación que sentís, más allá de la propia, de la personal, que también se contagia con la colectiva, porque es un ida y vuelta, pero cuál es la sensación que tenés que se está teniendo en el comité previo a las PASO? ¿Es una sensación de que van a ganar? ¿Es una sensación de que hay muchas posibilidades de... están... ¿Cómo se vive? Yo creo que dentro ¿Qué es del lo que comité ves? fue en un increyendo, de lunes a lunes, en este caso las reuniones como se fueron dando, y también el acompañamiento de la militancia en general. Antes eran los jueves. Antes eran los jueves. ¿Se pasó a los lunes por algo en En un particular? principio a mí me dijeron que eran los lunes, después se pasó a los jueves Sí. y volvió a los lunes. Sí. Es un día a la semana. Ajá. A mí la verdad no me modifica tanto quizás alguna. No modifica, pero periodísticamente, digamos, sí sabemos que los jueves eran de Víctor Ayola y ahora se cambió un lunes. Sí, a los lunes. Me parece también más práctico para encarar la semana, no sé. Es como un más Vete tú a saber. Sí, no sé. Vete tú. Pero creo que más allá de eso, la gente acompaña y esto fue creciendo el fervor de la militancia, digamos, conforme se va acercando la campaña, que también es algo... Una pregunta clave. Sí, A lo mejor no lo sabés, no tenés por qué Sí. saberlo, ¿eh? ¿Se acercó gente nueva? sí, mucha. Inclusive jóvenes, que algo también... O sea, al comité, ¿no? Como a Sí, ponerse sí, a sí, sí. disposición para caminar, para repartir Sí. boletas. ¿Se acercó Sí, gente? sí. Es una buena noticia, porque venimos hablando hace mucho tiempo en la radio de que es un momento político en donde todos tenemos que colaborar de alguna manera. Siempre hablo de Nuestro esto. granito de arena, todos. No sé si lo hablé la última vez, la vez pasada, que cuando vine, la participación política, Ujú, más allá de lo partidario, exacto. es fundamental para la sociedad. Ujú. La participación política dentro de instituciones, De dentro donde de un sea. club de fútbol, de un asilo de ancianos, como es el Hogar San José, el Hogar del Niño, APRID, cualquier institución es fundamental para el crecimiento de esta sociedad. Y yo creo que esto de la politización de la política partidaria, o sea, que se toma la política como política partidaria únicamente, Ujú. es lo que hizo mal quizás a la participación de la gente en las instituciones Tal y en el cual. ámbito social. Porque en un momento veíamos, ahora creo que se ha hecho un recambio, pero en distintas instituciones donde había una cantidad de gente grande, por edad, que no pasa por una cuestión de negocio, sino por ganas, por fuerza, y no podía tener un recambio. O sea, la gente quería dejar la institución quizás por una cuestión de tiempo en la institución y hacer un recambio generacional, pero no había gente que fuera a participar. Ujú. Y yo creo que hoy un poco se está dando, en algunas, ¿no? En el club de fútbol, por ejemplo, quiero remarcar algo, en el 9 de julio, algo que hizo muy bien José Luis Bruno, que lo vi en la última cena que tuvimos en el club. Él mostró toda unos jóvenes, una cantidad de jóvenes que lo acompañan en la comisión. José Luis con una experiencia de años de dirigente y logró un recambio ahí generacional con chicos. O sea, José Luis está alrededor de, no quiero decir la edad, pero... No lo queremos mandar al frente. Pero tiene entrado en años, con unas cuantas canas, y pibes de mi edad, más chicos, de 28, 30, 25 algunos, y ese recambio es genial Es y hace fundamental. muy bien para la institución. Mariano, te hago la última pregunta. Hay una situación que todos más o menos lo hemos experimentado, por lo menos los de mi edad, que es dolorosa, que es que muchas veces cuando hay una problemática, si de esa problemática se ocupa la política partidaria, se politiza el problema y no se soluciona. Sí, Y de esto ha acuerdo. pasado Incontables veces. innumerables situaciones. Estoy hablando en nuestro Pago Chico, estoy hablando en la ciudad, ¿no? Y cuando digo se politiza, digo cualquier cosa que tenga que ver con una problemática, cualquiera de cualquier ámbito, aparecen los sindicatos, aparecen los partidos políticos, eso se politiza y el problema no se soluciona. ¿Qué salida le ves a eso? Yo creo que hay un ejemplo autorreferencial, que el otro día lo escuchaba Osvaldo cuando vino también, que se trabaja muy bien en el Consejo Escolar.
más allá de que tenemos diferencias y a veces nos matamos No, políticamente con los es consejeros, hermoso lo que dijo Walter. tenemos un montón de diferencias. Yo tengo diferencias con Liliana, con Nano, distintos pensamientos ideológicos en distintos momentos, pero las cosas se solucionan. O sea, por un lado, por el otro, por A, por B, tratamos de solucionar los problemas que llegan desde el establecimiento educativo, que es la función que tenemos como Tal cual. consejeros. Muchas veces nos equivocamos también, pero es una cuestión del hacer. Ujú. Pero yo creo que llegamos a acuerdos, a coincidir en cosas fundamentales. O sea, nosotros queremos que el establecimiento educativo esté abierto, fundamental. Después podemos estar de acuerdo con que ¿Cómo? pues se va ¿De hacia qué acá, si es manera? acá, ¿Cuántas horas? Bla, bla, pero bla. es fundamental eso. Entonces damos la respuesta para que suceda eso. Ujú. Y yo creo que el Consejo Escolar es un lugar muy lindo para trabajar desde lo político, porque te da la posibilidad de gestionar un montón de cosas, que es la posibilidad que yo tengo hoy, y también esto de trabajar coordinadamente con otro espacio político donde vos tenés que consensuar todo el tiempo. Pero digo, ¿qué pasa cuando entra la política y el problema no se soluciona? ¿Qué se puede hacer? Para mí hay una cuestión que es todo el tiempo tenés que hablar. Todo el Intervenir. tiempo. Todo el tiempo. Tenés que hablar con la otra parte, de alguna forma tenés que encontrar una solución. Yo creo que la única herramienta que vos tenés es el diálogo. Ujú. Muchas veces hay cuestiones que terminan siendo personales, pero yo creo que eso es justamente lo que... Yo creo que, Ivana, no sé si lo verás vos, pero lo he escuchado también a otra persona, no es también por hacer autorreferencia, pero mi generación y los que vienen atrás míos más Ujú. chicos, no tenemos ese pensamiento de el anti. Total. O sea, yo no soy anti, yo soy, en el caso soy radical, no soy antiperonista, soy radical. Después quiero que mi proyecto, obviamente, sea supera el otro, pero voy a mejorar yo Total. para tratar de superarlo. No voy a ir en contra de. Concuerdo. Entonces yo creo que Ah, por un montón de cuestiones, yo creo que las generaciones van transformándose para mejor en muchos casos. Ujú. Y yo creo que eso es un punto. Y hay que ir en busca de eso. O sea, ¿qué hice yo mejor que vos? No cómo, en qué te equivocaste vos. O sea, ¿cómo puedo mejorar yo para superarte? No cómo te puedo destruir. Y muchas veces pasa eso. Yo creo que la política en general se está tornando en ese sentido, y esperemos que sea en ese sentido. En la gran mayoría yo creo que va a ser así. Los jóvenes, yo conozco jóvenes también del otro partido, obviamente siempre hay de todo, hay muchas de cosas que no comparto, pero Tienen todos la misma mirada. yo creo La que juventud tiene esa en mirada. general, los chicos del secundario, que son mucho más chicos que yo, mucho más amplio en todo sentido, con esta amplitud de, más allá de lo partidario, estar participando. Ujú. Chicos estudiantes que se dan cuenta cuando lo quieren utilizar políticamente. Lo veía, lo palpaba y te das cuenta, o sea, no es ni por un lado ni por el otro. O sea, yo quiero, en este caso, por ejemplo, ser estudiantes, resolver cosas de mi institución, de mi escuela. Después, si viene de acá, viene de allá, no importa. No importa. Un placer, como siempre, caballerito. Todo mío. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Porque Ya con esto los números puestos en una semana. dijo Lelutier, esto sigue siguiendo. Gracias, Mariano. Un 26 placer. minutos pasan.